En el 2024, el Club Artigas subió de la C a la B y este campeonato lo compite en dicha categoría, en la B. Actualmente, la sede del Club Artigas está en el departamento homónimo, pero no siempre fue así. El Club Artigas nació con los colores de la bandera artiguista en 1927 en el barrio La Teja. Durante su historia ha jugado en la B, en la C y en la Extra, lo que durante mucho tiempo fue la cuarta categoría del fútbol uruguayo. El Club Artigas fue campeón en 2 oportunidades de la Extra, en 1946 y en 1968. Este último campeonato le valió al Artigas la posibilidad de jugar en el Centenario un partido preliminar de Copa Libertadores de Peñarol. La historia diría que aquella Copa Libertadores la ganaría Estudiantes y que Peñarol quedaría eliminado en semifinales contra el Palmeiras. Pero nosotros vamos a redirigir la mirada hacia donde las luces naturalmente no apuntan. Aquella noche, en el preliminar del Centenario, el Artigas tenía un lateral izquierdo que quedará guardado para siempre en la memoria. Se llamaba Adalberto Waldemar Soba Fernández, más conocido como Plomito. Adalberto había jugado en varios clubes de barrio, entre ellos la Comparsita, uno de sus clubes más queridos. Allí había muchos anarcos que sostenían las actividades del club. Y en la Comparsita, Adalberto, además de aprender a pegarle a la pelota, aprendió a que solo el pueblo salva al pueblo. El historiador Gustavo Castiñera cuenta que Plomito empezó a parar en el bar La Razón, emblemático recinto de la esquina de Carlos María Ramírez y Vicente Cháñez Pinzón, un bar al que iba mucha gente del Artigas, quienes convencieron a Plomito de que se sumara al club. Y así fue, Adalberto Soba fue a jugar al Artigas hasta sacarlo campeón de la Extra. Pero eso fue allá en 1968 y el 69 era un año que para todos los militantes, cualquier actividad que no fuera la militancia quedaba en segundo plano o tercer plano, o se abandonaba. Mucho más para alguien referente como Plomito, que por aquellos años militaba en la Federación Anarquista del Uruguay y en la Organización Popular 33 Orientales. Además, trabajaba en la industria frigorífica. Se había casado con María Elena Laguna y había tenido 3 hijos, Leonardo, Sandro y Tania. El año 69 demandaba demasiadas tareas para que pudiera seguir jugando al fútbol, a pesar de tener apenas 25 años. Asimismo, fue dejando de estar en algunos lugares públicos, pues su sola presencia comprometía. Dejó de ir a ver a Liverpool, el cuadro de sus amores. Dejó de ir al bar La Razón. Su vida era la familia y la militancia. Cuentan que se lo veía a veces en algún partido de la Comparsita, camuflado, escondido, porque las pasiones son así. Al final, son imposibles de abandonar, aunque puedan costar la vida. Eso sí, no había que saludar a aquel querido lateral izquierdo. El que no se aguantaba debía hacerlo con alguna mirada cómplice, una tenue sonrisa, pero siempre en silencio. En 1971, las fuerzas conjuntas solicitaron oficialmente la captura de Plomito, quien ya había sido detenido en 2 oportunidades junto a su esposa María Elena. Para no correr más riesgos de vida, debe irse urgente a Argentina. La familia lo haría en cuanto pudiera. Entre 1971 y 1973 estuvieron separados con la incertidumbre habitual de aquellos años. En 1973, María Elena viaja junto a Leonardo, Sandro y Tania a Buenos Aires y se reencuentran en una casa de la calle Gorriti. Allá también, la familia compartía tiempo con la familia de otros exiliados, especialmente con la de Alberto Mechoso, otro referente de la FAU de la zona de La Teja, cuyos restos fueron hallados en 2012 en Buenos Aires. Incluso se podía seguir militando. Fue en 1976 que todo empezó a cambiar. Como precaución, Plomito se mudó con su familia hacia Aedo, provincia de Buenos Aires. Dice la Fiscalía Argentina que el 26 de septiembre de 1976 por la mañana, Soba sale de su domicilio y es secuestrado en la vía pública, en un operativo en el que intervinieron miembros del Grupo de Tareas Argentinos en coordinación con el Grupo de Agentes Uruguayos comandado por Gavazo. Lo llevaron a Orletti, lo torturaron para sacarle información. No solamente querían información política, querían plata. Sabían que Plomito tenía plata de la organización y los militares no iban a parar hasta encontrarla. Pero Plomito, firme, no cantaba a pesar del terrible dolor.
sigue la Fiscalía Argentina. Por eso, luego de que lo secuestraron y lo torturaron, lo trasladaron hasta la casa familiar, en Emilio Castro 749, Aedo, en busca de dinero. Dentro del domicilio se encontraban María Elena Laguna, Leonardo, Sandro y Tania Soba, Néstor Raúl Tejera Jouvet y Juan Pablo Errandonea Salvia. Estos dos últimos eran miembros también del PVP. A María Elena Laguna le exhibieron a Adalberto Soba envuelto en una frazada, lleno de sangre y con los ojos en blanco. El operativo continuó hasta que encontraron el dinero, y cuando lo obtuvieron, se llevaron secuestrados del domicilio a Adalberto Soba, a María Elena Laguna, a Sandro, Leonardo y Tania, y a Tejera Jouvet y a Errandonea Salvia. Estos dos últimos aún permanecen desaparecidos. Los llevaron a todos a Orletti y los separaron. Cuenta María Elena que cuando pudo reencontrarse con su marido, Plomito, había perdido la vista producto de las torturas. Esa fue la última vez que María Elena vio a Plomito. El documento de Fiscalía Argentina cuenta que, al día siguiente, el 27 de septiembre, María Elena Laguna y sus 3 hijos fueron trasladados clandestinamente a Montevideo por el grupo de agentes uruguayos a cargo de Nino Gavazo en un vuelo comercial. A tal fin, uno de los miembros de ese grupo, José Ricardo Arab, se hizo pasar por Adalberto Soba. En ese mismo vuelo fue trasladada la familia de Alberto Mechoso, secuestrado también el 26 de septiembre. Una vez en Uruguay, a raíz de los ruegos de María Elena Laguna, sus hijos, Sandro y Tania, fueron llevados al domicilio de unos familiares, pero Laguna y su hijo, Leonardo, que no quiso separarse de la madre, fueron recluidos en una casa en el barrio de Carrasco en Montevideo. Allí permanecieron hasta el 5 de octubre, cuando fueron liberados. Finalizada la dictadura, la familia denunció la desaparición de Adalberto Soba, tanto en la Comipaz en Uruguay como en la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina, pero nunca recibió una respuesta sobre lo ocurrido con él. Al día de hoy, Adalberto Waldemar Soba Fernández, futbolista uruguayo, permanece desaparecido. Gracias, Nico. Muchas gracias. Me parece que era un justo homenaje al día. Gracias. ¿Algo más? Tremenda columna. Tremenda columna. Las pueden ver, la van a poder escuchar en un rato nada más en YouTube por 3-0. Nos vamos. Tiene cierre la columna, profesor. Tiene cierre la columna.